Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Alguna vez has trabajado tan duro para lograr algo solo para fallar una y otra vez? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas veces seguiste intentándolo hasta que finalmente te rendiste? Hola, soy Luis García. Estoy con mi compañero Pedro Merino y nos está escuchando en la radio de WLC. Thomas Alva Edison fue un inventor estadounidense. Sus inventos incluyen, entre muchos otros, el fonógrafo, la cámara cinematográfica y la bombilla eléctrica. Estos revolucionaron el mundo industrializado moderno. Me pregunto dónde estaría nuestro mundo moderno sin sus inventos. Bueno, sí, somos estrictamente honestos. Edison también era un poco ladrón. Es conocido por robar los inventos de otros, por lo que nuestro mundo moderno podría no ser tan diferente si él nunca hubiera vivido. Algunas de las 1000 patentes a su nombre pertenecen legítimamente a otros. Dicho esto, fue un hombre brillante e inventor. Una vez dijo algo que siempre me ha quedado grabado. Le preguntaron cómo se sentía fallar tantas veces al intentar inventar la bombilla eléctrica incandescente. Su respuesta fue brillante. Él dijo: no he fallado. Acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionará. ¿10.000? Tipo persistente, ¿no? Sí, pero siempre me ha gustado su respuesta. Es tomar lo que todos los demás considerarían negativo y convertirlo en positivo. Eso es cierto. Recientemente hemos tenido un par de programas sobre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y la actitud de Edison me recuerda a ese fracaso. Porque seamos realistas, en el departamento de superación del pecado todos hemos fallado y seguimos fallando. Sí, lo hemos hecho y lo hacemos. Es desalentador intentar y probar, solo para fallar y fallar una y otra vez. Esa sensación de fracaso y la abrumadora culpa es la razón por la cual, como hemos resumido en los programas anteriores, algunas personas creen que no es necesario guardar la ley divina porque fue clavada en la cruz. Otros, sin saberlo, se vuelven muy legalistas en sus esfuerzos, pensando que si se rinden lo suficiente, Cristo en ellos guardará la ley perfectamente y dejarán de pecar. Y eso funciona. No, porque todos tenemos naturalezas caídas. Cuando Adán cayó, perdió la naturaleza divina que había recibido en la creación y asumió la naturaleza rebelde de Satanás. Y toda la raza humana ha heredado esa misma naturaleza caída desde entonces. Por eso no importa cuán sinceramente nos arrepintamos, no importa cuánto nos esforcemos, aún fallamos y tropezamos en el pecado. A la psique humana no le va bien bajo el fracaso continuo. Creo que es por eso que tantos cristianos han llegado a abrazar el error de que ya no tienen que preocuparse por guardar la ley divina, ya que creen que fue clavada o cumplida en la cruz. Y otros cristianos acumulan toneladas de reglas hechas por el hombre, pensando que si solo hacen esto y aquello llegará al punto de la impecabilidad. No creo que ningún cristiano sea consciente de hundirse en el legalismo. Una vez dijiste que te criaron con el punto de vista de la ley clavada en la cruz. A mí me criaron con la creencia de que la ley debía cumplirse. Ahora me doy cuenta de que mucho de lo que hice fue legalista. Solo pensé que si mi arrepentimiento fuera lo suficientemente sincero, si mi dolor por el pecado fuera lo suficientemente profundo, llegaría al punto de entrega total. Entonces Yahushua podría vivir su vida por mí, por fe. ¿Ves cómo esto gira? Entonces, cuando seguiste pecando, ¿cómo explicaste eso? Fue difícil. Me sentí increíblemente culpable. Y por supuesto, el diablo está ahí para intervenir y hacerte sentir aún más culpable. Sí, sentí que mi arrepentimiento pasado aparentemente no había sido lo suficientemente sincero o profundo. Lo que no entendí fue que en un sentido muy real todavía estamos bajo el antiguo pacto. Quiero recapitular rápidamente lo que quieres decir con eso. Es sorprendente. Casi 2000 años después de la muerte de Cristo, escuchar que todavía estamos bajo el antiguo pacto. Lo que esto quiere decir es que
En el Sinaí, Yahuwá les dijo a los israelitas que si guardaban su ley, serían su pueblo especial y todos dijeron: todo lo que Yahuwá ha dicho lo haremos. Pero la ley es nuestra maestra de escuela. Revela dónde fallamos y dado que seguimos fallando todavía necesitamos eso. Sin embargo, lo que la mayoría de nosotros hemos pasado por alto es el importante trabajo realizado bajo el antiguo pacto. Recuerde, Yahuwá nunca forzará la voluntad humana. El asentimiento de todo lo que Yahuwá ha dicho lo haremos es importante porque con nuestro consentimiento se realiza una obra maravillosa y muy importante bajo el antiguo pacto. El Padre nos da un anticipo del Espíritu Santo. Esto sobrenaturalmente crea dentro del creyente un amor por la santidad que no es natural para el corazón humano caído. Leamos lo que Pablo dijo al respecto. Vaya a Romanos 7, versículos 14 al 23. No quiero extenderme mucho en esto porque lo cubrimos en programas anteriores, pero esto es vital para entender el nuevo pacto del que hablaremos hoy. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que estoy haciendo no entiendo, porque lo que quiero hacer, eso no lo practico, pero lo que odio, eso hago. Sí, pues hago lo que no quiero hacer. Estoy de acuerdo con la ley en que es bueno, pero ahora ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno mora. Porque querer está presente en mí, pero como hacer lo que es bueno no lo hallo. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro entonces una ley que el mal está presente en mí, el que quiere hacer el bien, porque me deleito en la ley de Yahuwá según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es una descripción perfecta de la lucha de los creyentes con el pecado. Notemos, esto no describe una lucha que tienen las personas, no arrepentidas o no creyentes. Mire, la naturaleza caída dentro de nosotros está perfectamente cómoda con el pecado. Ahí no hay conflicto. El conflicto solo surge cuando entramos en una relación de pacto con Yahuwá bajo el antiguo pacto. Este es el que crea dentro de nosotros un amor por la santidad que una vez odiamos y un odio por el pecado que una vez amamos. Solo hay un problema. Todavía tenemos naturalezas caídas. Exacto. Este conflicto entre nuestras mentes renovadas y nuestras naturalezas caídas es la razón por la cual incluso el creyente más sincero y arrepentido continúa y continuará luchando con el pecado. No es falta de arrepentimiento o sinceridad, es simplemente la naturaleza caída que todos todavía tenemos. Y esto no cambiará nada hasta que entremos en una nueva relación de pacto con Yahuwá. Entonces, y solo entonces, se resolverá finalmente esta dinámica de la mente en guerra con la naturaleza. Entonces, lo que está diciendo es que no deberíamos rendirnos solo porque inevitablemente pecamos de nuevo. No, todavía debemos esforzarnos. Ese es el acuerdo bajo el antiguo pacto. Todo lo que Yahuwá ha dicho lo haremos. Es importante que sigamos dando nuestro consentimiento para que el Espíritu Santo pueda seguir creando en nosotros un odio cada vez más profundo por el pecado que solíamos amar y un amor por la santidad que solíamos odiar. Ahora hablemos del nuevo pacto. Mucha gente dice que los convenios son los mismos. Sí, y seré el primero en admitir que también soy culpable de decir eso. Pero eso es porque no entendí el trabajo preparatorio necesario bajo el antiguo pacto. Veamos Jeremías 31, versículos 22 al 24. Me gusta este pasaje porque deja muy claro que este es un pacto diferente. No es lo mismo que el anterior. Leámoslo en contexto. Dice: y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, el torbellino de Yahuwá sale con furor. Un torbellino continuo caerá con dolor sobre la cabeza de los impios. El ardor de la ira de Yahuwá no se volverá, hasta que no lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo consideraréis. Al mismo tiempo, dice Yahuwá, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Lo primero que quiero que noten es que esto es una profecía, la cual aún no ha sucedido. Yahuwá está hablando en tiempo futuro aquí. Si bien esta profecía tuvo un cumplimiento parcial cuando algunos de los judíos regresaron a Israel después del cautiverio en Babilonia, su cumplimiento final será cuando Yahushua regrese para establecer el reino de Yahuwá en la tierra. Leamos los versículos 31 al 34. ¿Qué dice? He aquí que vienen días, dice Yahuwá, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual violaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahuwá. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahuwá,
Daré mi ley en sus entrañas y le escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano diciendo: Conoce a Yahuwá porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahuwá, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. He aquí, vienen los días. De nuevo, tiempo futuro, Yahuwá está explicando lo que va a hacer. Podría ser el futuro de los días de Jeremías. ¿Cómo sabes que es el futuro de nuestros días? Porque aún no se ha cumplido. El versículo 31 dice: He aquí, vienen días, dice Yahuwá, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yahuwá nos está diciendo lo que va a establecer es un nuevo pacto, el mismo que el anterior. Versículo 32. No según el pacto que hice con sus padres. Sí, este es diferente. Y lo que es tan especial acerca de este pacto es que es la respuesta al pecado continuo. Esta es la razón principal por la que sabemos que esta profecía aún es futura. Todavía estamos pecando. Esto es cierto. El nuevo pacto no es lo mismo que el antiguo, porque es el final del plan de Yahuwá sobre cómo resolver el problema del pecado continuo de los creyentes. Tenemos naturalezas caídas y no hay forma de que podamos cambiar eso por nosotros mismos. Yahuwá pone su ley en nuestro interior. Yahuwá lo escribe en nuestros corazones para que se vuelva parte de nosotros. Es su obra. Nosotros no podemos hacerlo. Lo hemos intentado y seguimos fallando una y otra vez. Nuestro creador se convierte en nuestro recreador. Exacto. Otra razón por la que podemos saber que el cumplimiento de esa profecía aún está en el futuro está en el versículo 34. Y no enseñará más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo: Conoce a Yahuwá, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Yahuwá, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Algunas personas aún enseñan a otras acerca de Yahuwá. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. No todos los que viven conocen a Yahuwá. Es posible que hayan oído hablar del Dios de la Biblia, pero no se puede decir que todos los que ahora viven tienen un conocimiento de Yahuwá. De eso está hablando el versículo 34. Aún estamos tratando de salvar almas. Todavía estamos tratando de compartir con otros acerca de Yahuwá y su plan de salvación. Pero vendrán días, dice Yahuwá, cuando eso no será necesario porque todos lo conocerán. Nutrición para la mente y conciencia. Yahuwá triunfante, principios para la superación. ¿A qué problemas te enfrentas hoy? ¿Está usted o un ser querido luchando con problemas de salud? ¿Problemas familiares? Quizás haya problemas en el trabajo o quizás estés lidiando con las consecuencias de un error. ¿Luchas con la ansiedad? Cualquiera que sea el problema al que te enfrentas, las Escrituras presentan principios que te darán sabiduría de cómo saber vencer. Cuando era un joven ignorante de cómo funciona realmente la vida, asumí que si podía superar este obstáculo o aquel, la vida se suavizaría y se volvería más fácil. Debo ser un aprendiz, algo lento, porque no fue hasta que llegué a la mediana edad que me di cuenta de que la vida, o al menos mi vida, no era así. Ahora me doy cuenta de que la vida de nadie es así. Las pruebas y los problemas, los conflictos y las luchas son simplemente parte de la experiencia humana. Cristo mismo admitió: en este mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. Hay una razón para ello, por supuesto, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:33. La razón es que la lucha nos da oportunidades para desarrollar nuestro carácter. El autor Robert Hugh observó astutamente: la lucha en la que te encuentras hoy es desarrollar la fuerza que necesitas para el mañana. Mucha gente, cuando está agobiada por un problema, huye. Pueden tratar de escapar por varios medios: películas, novelas, juegos de computadora, bebidas, drogas, etc. Incluso pueden negar que existe un problema simplemente porque tienen miedo de no saber cómo manejar la situación. La verdad es que no se sabe cuándo estallará una crisis o cuándo surgirá un problema. Son solo una parte de la vida que es de esperar. La única garantía de los problemas es que todo el mundo los tiene. Y si no es así, bueno, solo espera. A ti también te pasará. En consecuencia, es muy importante que los creyentes desarrollen las herramientas espirituales para hacer frente a cualquier situación que enfrentemos. En la última instancia, realmente no importa cuál sea la crisis o el problema, si no tiene la sabiduría, la fuerza, la energía, los recursos para enfrentarlo. Todos estos problemas tienen un solo propósito,
y es enseñarnos que podemos confiar en nuestro Padre Celestial para que nos ayude. Las buenas noticias: Yahuwah nunca ha conocido la derrota. Es un Dios triunfante. Pablo se regocijó en este conocimiento, declarando: ¿qué? Pues diremos a estas cosas: si Yahuwah es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:31-32. No solo triunfa Yahuwah, sino que es su voluntad que su pueblo también triunfe. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. 1 Juan 5:14-15. ¿Sabes? Ese sentimiento de vergüenza cuando has pecado y has hecho algo que sabes que está mal puede ser tan abrumador que es fácil sentir que no podemos pedir perdón hasta que de alguna manera hayamos demostrado nuestro remordimiento al resistir la tentación X número de veces. Pero ese sentimiento, esa tentación de alejarse de Yahuwah, es de Satanás. Ciertamente no podemos estar mejor lejos de él, y todo este proceso de pecar y arrepentirse es en sí mismo prueba de la obra del Espíritu en el corazón. Por el corazón natural, el corazón caído, ciertamente no se siente culpable. Así que luchen, sigan esforzándose. No debemos simplemente sentarnos y rendirnos. Cuando Yahuwah haga un nuevo pacto con nosotros, esto es una obra necesaria antes de ser transformados. Ezequiel 36, versículos 22 al 28. Es otro pasaje donde Yahuwah está discutiendo el nuevo pacto. Esta es una profecía de Israel siendo restaurado a su propia tierra, lo cual es un tipo de la gran restitución final, cuando Satanás sea derrocado y Yahuwah gobierne sin oposición en la tierra. ¿Se puede decir que el cautiverio de Babilonia fue un tipo o un símbolo de nuestro cautiverio al pecado? Absolutamente. Y debido a que era un símbolo, las profecías relacionadas con su liberación también son un tipo. El gran antitipo será cuando Yahushua regrese para establecer el reino de Yahuwah en la tierra. Ahí es cuando se establecerá un nuevo pacto y nuestras naturalezas. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Yahuwah Elohim, no hago esto por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones por donde habéis ido. Y santificaré mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones, que vosotros habéis profanado en medio de ellas, y que sobran las naciones que yo soy Yahuwah, dice Yahuwah Elohim, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y os seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y te haré caminar en mis estatutos, y guardarás mis juicios y los cumplirás. Entonces habitaréis en la tierra de que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta es la segunda vez que el nuevo pacto aparece en la Escritura. No se nombra así aquí, pero la descripción encaja perfectamente con la descripción del nuevo pacto en Jeremías 31. Está describiendo la misma acción. Sí, desde la caída el nombre de Yahuwah ha sido profanado y su pueblo se ha esparcido por todos los países de todos los tiempos. Pero él tiene un plan, y ese plan abarca la restauración total de su pueblo de regreso a la imagen divina. Bajo el nuevo pacto, los creyentes serán restaurados una vez más a la imagen divina. Este es un pasaje increíblemente alentador. Ver que Yahuwah hace el trabajo. ¿Por qué no puedo? Ahora que sé esto, me lo he probado a mí mismo una y otra vez. ¿Puede un árbol malo producir frutos buenos? No. ¿Puede un jarrón limpiarse de dentro hacia afuera? No. Requiere una fuerza exterior. Como dijiste, nuestro creador se convierte en nuestro recreador. Ahora voy a decir algo que al principio puede sonar un poco herético, pero tengan paciencia y verán lo que quiero decir en solo un segundo. ¿Qué tienes bajo la manga? Sé cómo funciona ese cerebro tuyo. Siempre hemos dicho que la gran promesa que los creyentes esperaban desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén era la promesa de un Redentor. Y lo fue sin duda. Pero me gustaría sugerir que la promesa a la que Adán y Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Job, Moisés, la promesa que todo creyente ha esperado con anhelo y que todavía estamos buscando, es esta promesa del nuevo pacto. Si se busca un Redentor, pero solo de forma auxiliar, secundariamente solidaria. El verdadero anhelo de cada corazón ha sido la restauración de la unidad con Yahuwah,
y no solo puede suceder cuando somos limpiados de nuestras naturalezas caídas y recreados en la imagen divina, toda mancha y corrupción del pecado eliminada. Tiene sentido. Sabemos que el pecado nos separa de Yahuwah, así que mientras sigamos pecando, mientras nuestras mentes anhelen la santidad, pero nuestros cuerpos nos traicionen al pecado, estaremos separados de Yahuwah. Y obviamente eso no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, tiene que ser hecho por nosotros. Por eso creo que esta es la promesa más preciosa. La muerte de Yahushua hace que una relación de pacto esté disponible, pero es el nuevo pacto lo que nos trae de vuelta al estado de Adán antes de la caída. Esto tiene sentido y no lo dudo, pero ¿hay algo en las escrituras que tal vez insinúe esto? ¿O que apoye tu hipótesis? O hace más que insinuarlo. Este es un tema que se desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento. Veamos algunos de los pasajes, aunque probablemente no tengamos tiempo para llegar a todos. Comencemos en Romanos 6, versículos 20 al 23. ¿Qué dice eso? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es la muerte. Pero ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Yahuwah, tenéis por fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahuwah es vida eterna en Cristo Yahushua nuestro Señor. Antes de entrar en un acuerdo de pacto con Yahuwah. ¿El antiguo pacto? Sí, antes de entrar en el acuerdo del antiguo pacto con Yahuwah, éramos esclavos del pecado y libres de justicia. No había conflicto entre nuestras mentes y nuestros cuerpos. Es solo cuando entramos en ese acuerdo de pacto que un derramamiento especial del Espíritu Santo inicia una guerra entre nuestra voluntad y nuestra carne. Es por eso que nos esforzamos por obedecer incluso cuando tropezamos y caemos. Pero dice Pablo, la dádiva de Yahuwah es vida eterna. La muerte de Yahushua es lo que hace posible que Yahuwah nos ofrezca la oportunidad de unirnos a él en un acuerdo de pacto. Pasemos ahora al primer capítulo de Santiago, versículos 12 al 15. Recuerden, mientras tengamos la naturaleza caída, estaremos atrapados en el dilema que Pablo describió en Romanos 7:19. Porque el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Yahuwah ha prometido a aquellos que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Yahuwah, porque Yahuwah no puede ser tentado por el mal. Ni él mismo tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando ha alcanzado su plenitud, da a luz a la muerte. Este pasaje es muy significativo. Analicemos lo que Santiago realmente está diciendo aquí. Bienaventurado el hombre que soporta, se esfuerza, resiste la tentación. La recompensa por perseverar es la corona de vida que Yahuwah ha prometido a aquellos que lo aman. ¿Es esta una realidad actual? No. ¿Por qué no? Cristo ya ha pagado el precio. Porque todavía estamos pecando, todavía tenemos nuestra naturaleza caída. Claro, al quitar nuestra naturaleza caída y recibir el don de una naturaleza nueva y superior, sucede cuando Yahushua regresa, porque recordemos lo que dice Romanos 6. La paga del pecado es muerte. Se nos otorga naturalezas superiores y sin pecado cuando Yahuwah escribe su ley en nuestros corazones, y al mismo tiempo seremos dotados con la inmortalidad. Vayamos ahora a Hebreos 2:1-4. Esta promesa, la esperanza de ser restaurado a la imagen divina, es un tema que se desarrolla a lo largo del libro. Ojalá tuviéramos tiempo para leerlo todo. Una vez que entiendes los dos pactos, Hebreos cobra vida. Debido a que tenemos poco tiempo, solo mencionaremos algunos aspectos destacados. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que en principio comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron? Yahuwah dando tiempo testimonio con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Tengamos en cuenta que los dones del Espíritu Santo, que ahora sabemos que crean enemistad en el corazón contra nuestra naturaleza caída y natural, son una parte integral de esta salvación tan grande. Este versículo también subraya la necesidad de continuar esforzándonos en la batalla contra nuestra naturaleza caída. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ir a la deriva es un peligro muy real mientras todavía tengamos nuestra naturaleza caída.
En Hebreos 3, versículos 7 al 15. Ahora estamos entrando en lo bueno. Él se referirá a lo que sucedió después de que Israel entró en un acuerdo de pacto con Yahuwah. Si hoy escuchan ustedes lo que Yahuwah dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Yahuwah a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Esta batalla que peleamos continúa, y continuará hasta que ya no tengamos naturalezas caídas. Es por eso que debemos mantener firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. No deje que Satanás lo haga sentir tan avergonzado de haber pecado una vez más, y cause que te apartes de Yahuwah. La única manera de descansar es en él. El versículo 11 dice: entonces juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere? Siempre pensé que se refería al sábado. Ciertamente puede tener una aplicación secundaria al Sabbat bíblico. Sin embargo, la observancia del Sabbat no quita la naturaleza caída. Podemos entrar verdaderamente en el descanso de Yahuwah, mientras con Pablo en Romanos 7 estemos diciendo: veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Romanos 7, 23, 24. Eso no suena como descanso, más bien una angustia, una sed. El verdadero descanso, la palabra Sabbat, literalmente significa descanso, solo vendrá cuando esta batalla entre la mente y la carne finalmente termine. Terminará cuando Yahuwah nos regale naturalezas superiores en las que ha grabado su ley. Siguiente capítulo. Este pasaje entremezcla el descanso del Sabbat bíblico con el descanso que queda para los creyentes cuando finalmente entran en la relación del nuevo pacto con Yahuwah. Es decir, cumplirán gustosos el Sabbat perpetuo y se deleitarán con él. Ahora Hebreos 4, versículos 1 al 10. Mientras leemos, quiero que nuestros oyentes noten cómo se aplica esto al nuevo pacto. Al principio podría pensar que se aplica solo al Sabbat, pero siga escuchando y quedará claro que lo que se está discutiendo es lo que les espera a aquellos que entran en el acuerdo del nuevo pacto. El descanso sabático es un símbolo apropiado para ese gran descanso cuando nuestras naturalezas caídas son reemplazadas por la naturaleza divina. Por tanto, puesto que queda la promesa de entrar en su reposo, temamos que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, pero ciertamente el Evangelio nos ha sido anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, mas la palabra que oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los hijos de Israel no continuaron viviendo en contra de su naturaleza caída, se rindieron a ella y pecaron repetidamente. Al rendirse a sus naturalezas caídas, se privaron del resto de estar en paz con Yahuwah. Peor aún, aquellos que murieron en su rebelión, rehusándose a arrepentirse, nunca recibirán el último descanso ofrecido bajo el nuevo pacto. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, como él ha dicho. Entonces juré en mi ira, que no entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban terminadas desde la fundación del mundo, porque él ha hablado en cierto lugar del séptimo día. Él dice: y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez se dice en las Escrituras: no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que, por haber desobedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso, Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que, muchos tiempo después, David dijo en las Escrituras ya mencionadas. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. Ahora escuchemos atentamente. Hoy estamos llegando al clímax de todo este pasaje. Queda, pues, un descanso para el pueblo de Yahuwah, porque el que ha entrado en el reposo de su Yahuwah, él también ha reposado de sus obras, como Yahuwah hizo de las suyas. Hebreos 4, 9, 10. Este descanso solo está disponible bajo el nuevo pacto. Isaías 57, 21 dice: no hay paz, dice Meloá, para los impíos. ¿Por qué? Porque mientras ceden a su naturaleza caída, están privados de la paz de Yahuwah que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7.
Yo diría que obtengamos una parte de este descanso con el pago inicial del Espíritu Santo cuando aceptemos la salvación por fe. Ojalá tuviéramos tiempo para leer todo el libro de Hebreos donde se desarrolla este tema. Vayamos a Hebreos 9, 11, 15. Pero Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros, con el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no con sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahuwá, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por esto, el mediador del nuevo pacto por medio de la muerte, para la remisión de las transgresiones bajo el primer pacto, para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El tabernáculo terrenal se usó bajo el antiguo pacto hasta la muerte del Cordero de Yahuwá que quita el pecado del mundo. Yahushua, sin embargo, es el sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Y qué sería eso? El nuevo pacto. Así lo dice en el versículo 15. Esto es lo que todos hemos buscado y seguimos buscando. Todavía no hemos entrado en ese descanso, todavía está en el cercano futuro, pero vendrá. Hebreos 10, 35 a 39. ¿Qué nos dice? Por tanto, no desechéis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque tenéis necesidad de paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Yahuwá, recibáis la promesa. Por un poco de tiempo, y el que viene vendrá y no tardará. Ahora bien, el justo por la fe vivirá, pero si alguno retrocede, mi alma no tiene placer en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que creen en la salvación del alma. La impecabilidad bajo el nuevo pacto aún no es nuestra realidad, pero mientras continuamos luchando contra el viejo hombre para someterlo, debemos aferrarnos a la promesa del nuevo pacto, porque las promesas de Yahuwá nunca fallan. Hebreos 11 es llamado el capítulo de la fe porque todos los patriarcas enumerados captaron las promesas de Yahuwá por fe. Sin embargo, no recibieron la última promesa. Entonces leamos el versículo 13. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos, se aseguraron de ellas, las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El nuevo pacto, el resto de nuestra batalla contra nuestra naturaleza caída, nunca se ha realizado, pero lo hará cuando Yahushua regrese. Hebreos 11:39, capítulo 12, versículo 1. Esa es la conclusión de todo el asunto. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fuera ellos hechos perfectos. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. El nuevo pacto es lo mejor que Yahuwá ha provisto, pero solo se dará a los que pelean la buena batalla de la fe, a los que corren con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se les dará la corona de la vida y un corazón nuevo en el que Yahuwá mismo ha escrito su ley. Entonces el plan original de Yahuwá en la creación de la humanidad se cumplirá cuando la tierra sea poblada de humanos que reflejen perfectamente la imagen divina. En camino a conocerte la luz se aclara. Su tabernáculo con el hombre, el secreto del anhelo por el corazón del Padre. Satanás ha promovido la suposición que no habrá un templo hecho nuevo en la tierra. Y así el más profundo anhelo del corazón del Creador ha sido despreciada y desconocida. ¿Tienes un deseo secreto? ¿Un anhelo oculto por algo que no tienes? El Padre Celestial lo hace. El anhelo del corazón de Yahuwá siempre ha sido tener una amistad íntima y amorosa con sus criaturas. Ese fue su plan en la creación, y sigue siendo el deseo más profundo de su corazón. Muy pocas personas tienen idea de cuánto añora Yahuwá su compañía, pero él sí. Él te extraña. El pecado interrumpió la estrecha relación entre el Creador y la criatura, pero el plan de salvación finalmente restaurará a la humanidad a la unidad con un Creador. El plan de la salvación, por último, restaurará esa cercana, íntima comunión entre el Creador y la criatura que se perdió en la ciada de Adán. Esta es la recompensa prometida al vencedor, y el por qué no hubo una estructura específica de un templo observaba en la Nueva Jerusalén, porque así como en el jardín del Edén, la Nueva Jerusalén en sí es un templo.
Todos quienes acepten este don de la salvación por la fe será honrado de ser parte de ese templo, un templo viviente, cual es casa de presencia misma del Todopoderoso. La pregunta de hoy a nuestro email diario proviene del 12º país más poblado del mundo. ¿Sabes dónde está eso? No tengo idea. Bien, te daré una pista. Es conocida como la capital mundial de los mensajes de texto, con un promedio de 142.000 millones de mensajes de texto enviados cada año. Eso es más de lo que se envía en Estados Unidos y Europa combinados. ¿Japón? Son talentosos y expertos en tecnología. No, pero estaba cerca. Es la única nación cristiana de Asia, las Filipinas, hogar de 3 de los 10 centros comerciales más grandes del mundo. Bueno, Danilo Vargas y Nathaniel de la Cruz tienen una gran pregunta que creo que se pueden aplicar a muchas áreas de la vida. Escriben: queridos hermanos, gracias por el trabajo que ustedes y el equipo de WLC están haciendo para difundir la verdad. Somos parte de un pequeño grupo de familias que nos reunimos en casa desde que aceptamos el verdadero Sabbat bíblico. Ninguno de nosotros tiene experiencia como pastores. ¿Hay algún principio bíblico que pueda ayudarnos a guiarnos a medida de asumir roles de liderazgo para los que realmente no estamos preparados? Esto se puede aplicar a cualquier número de áreas en la vida. Como cristianos estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos llevar a otros a Yahuwah. Esto se aplica más que a la iglesia en el hogar. Una vez leí un artículo que describía a la iglesia como la organización más intensiva en liderazgo del mundo. En el ámbito político-militar, incluso en el mundo corporativo de los negocios, existen poderosos incentivos para que los de abajo sigan los dictados de sus líderes. Pero en la iglesia realmente no existe un incentivo tan arraigado para que la gente escuche a sus líderes. Es una posición única en la cual uno se encuentra con uno mismo. Así que miremos la palabra de Yahuwah para encontrar principios para un liderazgo piadoso. Genial. Sin embargo, antes de continuar, ¿cómo definir los parámetros del liderazgo cristiano? Porque los factores comunes de un líder exitoso en el resto del mundo simplemente no se aplican. Los líderes cristianos, al menos los que se centran en Yahuwah, no están en esto por el poder, el dinero o el prestigio. Creo que Cristo lo dijo mejor en Mateo 20, versículos 24 al 28. Como sabemos, los discípulos competían constantemente por el puesto más importante. Un día la tía de Yahushua se le acercó y le pidió un favor. Quería que se mostrara un trato preferencial a sus hijos. Los discípulos Santiago y Juan eran primos de Yahushua, sus madres eran hermanas. De todos modos, ella quería que sus hijos ocuparan puestos de honor en el reino de Yahuwah. Ella pidió que a uno se le diera el asiento derecho a la mano derecha de Cristo y al otro a la izquierda en el reino venidero de Yahuwah. ¿Qué hay de malo? Un poco de nepotismo en el reino de Yahuwah. Naturalmente, los otros discípulos no estaban muy contentos con este giro de los acontecimientos. Juan era el discípulo más joven. ¿Por qué ese adolescente debe recibir un trato preferencial solo porque él y Yahushua estaban relacionados? Leamos Mateo 20, versículos 24 al 28. Es aquí donde Cristo resume el principio más importante del liderazgo espiritual. Y oyéndolo los 10, se disgustaron mucho con los 2 hermanos, pero Yahushua los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñaron de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Mas no será así entre vosotros, pero el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los verdaderos líderes sirven, ellos dan ayuda donde sea necesario. En esto, como en todo lo demás, Yahushua es nuestro ejemplo. Veamos a Filipenses 2, versículos 5 al 8. Este es nuestro ejemplo de liderazgo espiritual piadoso. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yahushua, el cual,
siendo en forma de Yahuwah, no estimó el ser igual a Yahuwah como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y viniendo a la semejanza de los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Este es nuestro ejemplo. Yahuwah es el líder del universo. Yahushua reveló cómo se vería si Yahuwah fuera un ser humano. Entonces, mirando la vida de Yahushua, podemos ver los principios que dirigieron su vida y dirigirán a aquellos que sirven a Yahuwah. No se aferró al prestigio, sino que se humilló a sí mismo. Veamos a 1 Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Este primer principio dictó cada decisión de Yahushua. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahuwah. Y todo el que ama es nacido de Yahuwah y conoce a Yahuwah. El que no ama no conoce a Yahuwah, porque Yahuwah es amor. Lo hemos dicho antes, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Más que cualquier otra cosa tiene el poder de transformar. Esto es lo que atrajo a los pecadores a Yahushua. Si deseamos ser verdaderos líderes, también revelaremos el mismo amor por los demás. La segunda es la modestia. Hablo de la modestia de espíritu, actitud humilde. Proverbios 16, 18 y 19 dice: el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Más vale ser humilde de espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pero los líderes a menudo luchan por mantener un espíritu humilde. Es verdad. Recuerdo una vez, hace varios años, había un orador invitado en la iglesia. Después del servicio de la iglesia tuvo una cena compartida. Presencié un intercambio entre el orador invitado y una mujer joven. Era joven poco más de 20 años, pero ya era una cristiana devota y una profunda estudiosa de las Escrituras. Era humilde y los pensamientos que compartía en los estudios bíblicos siempre eran muy perspicaces y bien pensados. Bueno, el sermón de ese día fue sobre un pasaje particular de las Escrituras en el que había pasado bastante tiempo y al profundizar un poco en algunas de las palabras con un diccionario bíblico, había obtenido algunas ideas fascinantes y todas respaldadas por las Escrituras. Trató de compartirlo con el orador invitado, pensando que él estaría interesado, pero él lo descartó por completo. No la escucharía en absoluto. ¿Qué hizo ella? Bueno, como dije, ella era humilde. No presionó el tema. Ella simplemente retrocedió, pero quedó grabado en mi mente. Aquí hay un creyente humilde y devoto, un estudiante muy profundo de la Biblia, pero tiene varias cosas en su contra. Primero, ella es joven. En segundo lugar, es mujer. Tercero, ella no es muy conocida. Se podía ver la arrogancia que emanaba del orador invitado. Claramente asumió que ella no tenía nada de valor para compartir y la despidió. ¿Y qué hiciste tú? Eventualmente terminé casándome con ella. Pero también perdí el respeto por el orador invitado. No importa cuánto sepamos, no somos los únicos a los que Yahuwah les habla. Por lo tanto, mantenerse humilde o modesto es importante. Y esto nos lleva directamente a otro aspecto de un buen líder, el autodesarrollo. Un buen líder no asumirá que lo sabe todo. Los buenos líderes no solo estarán dispuestos a aprender de los demás, sino que dedicarán tiempo a buscar activamente y aprender más verdades por sí mismos. Y eso es lo que Cristo hizo también. Recuerdo en No de los Evangelios dice que Yahushua se levantó mucho antes del amanecer y salió a un lugar solitario y oró, en Marcos 1.35. Así que incluso Yahushua siguió aprendiendo de Yahuwah. Y si queremos ser guiados por Yahuwah, seguir aprendiendo es vital. Veamos Proverbios 16, versículos 1, 3 y 9, que dice: todo el capítulo es bueno para que lo lean los líderes, pero leeremos solo estos 3. Las preparaciones del corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua es de Yahuwah. Encomienda tus obras a Yahuwah, y tus pensamientos serán establecidos. El corazón de un hombre planea su camino, pero Yahuwah dirige sus pasos. Si alguien ha sido llamado a ser líder, es importante que siga la voluntad de Yahuwah. ¿Y cómo sabrás si no estudias para saber? Probablemente una de las cosas más importantes que debe aprender cualquier líder es cómo corregir a alguien en el espíritu de Cristo. No puedes dejar que el ego se involucre. Un verdadero líder nunca dictará ni tratará de imponer su propia importancia sobre los demás derribándolos. En ninguna parte se ve esto más claro que en la forma en que los verdaderos líderes corrigen a los demás. Entonces, ¿cómo corriges a los demás? Primero, respeta su dignidad humana. Siguen siendo almas por las que Cristo murió. Pueden estar equivocados, pero aún así trátelos con amabilidad y dignidad. Mostrar respeto por sus preocupaciones. Entiende que Yahuwah también les ha dado regalos. Son los pies, la cabeza nunca llegaría a ninguna parte.
y sin las manos nunca se lograría nada. Veamos 2 Timoteo capítulo 2 versículos 20 al 26. Esto lo resume todo muy bien. Aquí está. Dice: en una casa grande hay artículos no solo de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para propósitos especiales y otros para uso común. Los que se limpien de estos últimos serán instrumentos para fines especiales santificados, útiles al maestro y preparados para cualquier obra nueva. Huye de los malos deseos de la juventud y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. No tengas nada que ver con discusiones tontas y estúpidas, porque sabes que producen peleas. Y el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable con todos, capaz de enseñar, no resentido. Los opositores deben ser instruidos suavemente con la esperanza de que Yahuwá les conceda el arrepentimiento que los lleve al conocimiento de la verdad, y que recroben el juicio y escapen de la trampa del diablo, que los ha llevado cautivos para hacer su voluntad. Cuantos más nos acercamos al final, más y más gente de Yahuwá serán líderes. Líderes en rectitud, en humillarse y compartir la verdad con los demás. Estos principios también se aplicarán ahí y en cualquier área donde los cristianos sirvan como líderes. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. Vanessa Clayton y su hermana pequeña Annie vivían con su familia en San José, California. A mediados del siglo XIX, el cólera era un peligro real y Vanessa estaba superando un mal episodio. Una mañana las 2 niñas pequeñas salieron a caminar en busca de pequeños trozos de leña para ayudar a calentar su hogar. La actividad fue demasiado para Vanessa y en el camino a casa se derrumbó, incapaz de seguir adelante. Annie solo tenía 5 años, era demasiado pequeña para encontrar el camino a casa por sí misma, por lo que las 2 niñas se sentaron al costado del camino, sin saber qué hacer. Después de estar sentada ahí un rato, Vanessa dijo: «¿Sabes, Annie? Mamá nos dijo que si alguna vez nos metíamos en problemas, debíamos orar y que Dios nos ayudaría. Creo que deberíamos orar y pedirle que envíe ayuda». Así que eso es lo que hicieron. Ahí al costado del camino, 2 niñas pequeñas le pidieron ayuda al poderoso Dios del universo. Mirando a lo lejos en el camino, unos minutos después, las chicas vieron a un hombre salir de una fábrica. Sus corazones saltaban de esperanza preguntándose si tal vez era el hombre que el Padre Celestial enviaría para ayudarlas. Sin embargo, después de mirar a su alrededor, el hombre se dio la vuelta y volvió a entrar en la fábrica. Solo unos minutos después apareció de nuevo. Una vez más, miró a su alrededor antes de girar y volver a entrar en la fábrica. Las chicas no sabían lo que estaba pasando, pero tenían fe en que se enviaría ayuda. Si no es él, entonces alguien más. En cuestión de minutos, el hombre volvió a salir. Esta vez llevaba un sombrero. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia ellas. Cuando estuvo más cerca, las llamó y les preguntó qué pasaba. Las 2 niñas explicaron que habían caminado demasiado y que ahora Vanessa estaba demasiado débil para volver a casa. El hombre se agachó, levantó a Vanessa en sus grandes y fuertes brazos y la llevó hasta su casa. La madre de las niñas naturalmente se preocupó cuando vio a un extraño que llevaba a su hija a casa. Pero luego el hombre explicó lo que había sucedido. Era el dueño de la fábrica que producía tinta. Había estado trabajando en la oficina haciendo libros cuando de repente sus ojos se nublaron y su visión se volvió borrosa. Tuvo la clara impresión de que alguien de afuera quería verlo, así que se levantó, salió y miró a su alrededor. Cuando no vio a nadie ahí, volvió a su escritorio. Sin embargo, cuando trató de trabajar no pudo. Su visión era demasiado borrosa y quedaba la impresión de que había alguien afuera que quería verlo. Confuso volvió a salir, todavía sin ver a nadie, y volvió a entrar. Esta vez sus dedos ni siquiera agarraron su pluma. La impresión ahora había alcanzado el punto de urgencia. Al no poder trabajar, se puso el sombrero y se echó a andar camino arriba, hasta que se encontró con las niñas que habían orado pidiendo ayuda. Salmo 33 dice: «He aquí, el ojo de Yahuwá está sobre los que le temen,
sobre los que le esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para mantenerlos con vida en el hambre. Nuestra alma espera en Yahuwá. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, porque nuestro corazón se regocijará en Él, porque hemos confiado en su santo nombre. Sea tu misericordia, oh Yahuwá, sobre nosotros, tal como esperamos de ti. Salmo 33, 18, 22. Toda esta discusión ha sido muy alentadora. No tenemos que sentirnos avergonzados de volver a Yahuwá cuando inevitablemente fallamos en luchar contra el pecado. Es simplemente un hecho de la vida hasta el nuevo pacto. Yahuwá lo tiene todo bajo control. Él tiene un plan y Él resolverá el problema del pecado. Él va a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Si te has estado escondiendo de Yahuwá porque tienes vergüenza para pedir perdón una vez más, no te contengas más. Yahuwá sabe que mientras tengamos una naturaleza caída, no importa cuánto nos esforcemos, a veces tropezaremos con el pecado. Pero no se desesperen. Sigan buscando la promesa del nuevo pacto. Algún día, pronto, podremos entrar en su reposo cuando Él escriba su ley en nuestros corazones. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá los ama, y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos
reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.